Ok, muy bien. Bueno, vamos entonces con la explicación de lo que son el manejo de capas. Para eso vamos a dibujar en en la pantalla varias figuras. Dibujamos varias figuras. Ok, tenemos por aquí, ok, como vemos, esta figura. El AutoCAD nos ofrece la oportunidad de trabajar con muchas capas, con una cantidad determinada, con una cantidad bastante grande de capas, en donde en cada capa podemos tener algún tipo de información diferente. Por ejemplo, si yo estoy dibujando un plano de arquitectura, yo puedo tener en una capa todo lo que son solamente paredes, en otra capa puedo tener lo que son columnas, en otra capa puedo tener lo que son puertas, en otra capa lo que son ventanas, en otra capa lo que es mobiliario, etcétera, etcétera. Y yo puedo encender y apagar esas capas según me convenga, ¿no? Dependiendo de lo que esté trabajando. Si yo estoy trabajando con paredes y no quiero que no quiero que las otras informaciones del dibujo se afecten ni me molesten, simplemente las apago y trabajo con las paredes y luego las enciendo y esa información no sufre para nada, allí está, ¿no? Este, esa es vamos a decir, la intención de lo que es, o la filosofía de lo que es el manejo de las capas en AutoCAD. Este, ya voy a mostrarles cómo trabajar con las capas. Quisiera antes hacer una pequeña explicación sobre las propiedades que en el video anterior no me dio tiempo de hacerles. Vamos a suponer que yo tengo aquí esta figura que tiene este tiene este espesor en color rojo. Si yo quiero igualar las propiedades de este objeto a este objeto, solamente tengo que venirme aquí en este icono que está aquí que dice match propiedades o igualar propiedades, si el AutoCAD en español es uno que tiene una brochita. Doy en ese icono, luego cuando me cambia el cursor, se me pone como un cuadrito, hago clic en el objeto del cual quiero tomar las propiedades y luego hago clic en el objeto al cual le quiero poner esas propiedades. ¿Y ven? Ok, allí lo tenemos, ¿no? Otra forma de trabajar con las propiedades es activando aquí este icono que dice propiedades. Cuando yo lo activo, se me activa, como ven aquí, una ventana que es la ventana de propiedades, donde por esta ventana yo puedo modificar absolutamente todas las propiedades de los objetos. Cualquier propiedad puedo activarla. Por ejemplo, yo selecciono esta figura. Por aquí, por esta ventana, yo puedo cambiarle el color. En vez de rojo que sea azul, puedo la escala del tipo de línea puedo cambiarla. En vez de 1 vamos a ponerle 0.5. Bueno, eso aplica, es para cuando tenemos algún tipo de línea segmentada que según la escala la línea se puede ver más separada o más cerrada. Pero también puedo cambiarle el grosor. En vez de 0.90 como tiene, podemos ponerle 0.40. Vamos a ver, ¿no? O sea, absolutamente cualquiera de estas propiedades que están aquí, yo puedo modificarlas a través del cuadro de propiedades. Ok, cierro el cuadro de propiedades entonces, para seguir con la explicación de las capas. Fíjense, en este momento nosotros, la capa que tenemos activa es la capa 0. ¿Cómo sabemos cuál es la capa que está activa? Porque en esta ventana que está aquí nos muestra, nos da el nombre de la capa y dice 0. Quiere decir que esa es la capa que está activa y nos muestra su color, que es negro, y nos muestra si la capa está encendida, apagada, etc. Esa es la capa que está activa. Quiere decir que todo lo que yo dibujo
está en esa capa. Ahora, vamos a abrir aquí. Abrimos aquí esta ventana en este icono que ven aquí donde está la flecha, en la misma ventana de la capa, pero en una esquina tiene un icono que dice propiedades de las capas. Yo doy clic allí en ese icono y allí simplemente abro esta ventana, ¿no? En esa ventana yo puedo crear una capa nueva en este icono que está aquí, que tiene un signo de más amarillo. Yo le doy y puedo crear cualquier otra capa. Fíjense que hasta ahora la única capa que tenía en el dibujo era la capa 0, pero ahora tengo otra, ¿no? O tengo otra capa y puedo crear otras más, ¿no? Esas capas yo puedo cambiarles el nombre, simplemente me paro encima en donde está su nombre y yo le doy doble clic sobre el nombre, los sombreo y escribo el nombre que va a tener esa capa. Por ejemplo, Paredes. Esa capa va a empezar a llamarse Paredes. Yo puedo cambiarle su color, puedo decir, hacer clic aquí en el icono que me muestra, el cuadrito negro que me muestra, yo hago clic allí y selecciono cualquier color para esa capa que yo quiera. Lo vuelvo a abrir. De la capa Paredes. Puedo asignarle un tipo de línea específico o puedo asignarle un grosor de línea específico, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo puedo yo? Vamos a suponer que esa capa se llama Paredes, la otra se va a llamar, por decir algo, ventanas. La otra se va a llamar puertas, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que si yo hago doble clic sobre una capa, aparece en ella este ganchito verde. ¿Qué significa este ganchito verde? Ese ganchito verde me está diciendo que esa es la capa que está seleccionada como capa actual en este momento. Quiere decir que cualquier figura que yo dibuje se va a dibujar en esa capa, porque es la capa que está actual. También yo puedo seleccionar una capa y hacer clic en este icono que está aquí arriba con el ganchito verde y allí simplemente la capa se selecciona como capa actual. ¿Cómo puedo yo cambiar un objeto de capa? Bueno, yo hago clic sobre el objeto, lo selecciono y hago clic en la capa en la cual lo quiero poner. Selecciono la capa Paredes, le doy enter, salimos, aquí para cambiar el objeto de capa yo simplemente selecciono el objeto de capa, selecciono el objeto, abro aquí en la ventana de capas, abro la flechita esta que tiene aquí a un lado y aquí yo selecciono la capa donde yo quiero ponerlo. Vamos a decirle que yo quiero ese objeto en la capa Paredes. Selecciono la capa Paredes y fíjense que ya cambió el color del objeto, porque le puso al objeto el color que yo le seleccioné a esa capa. Sin embargo, yo puedo cambiar este color de este objeto. Vamos a ponerlo un poco más grueso para que se vea. Yo puedo decirle que el objeto sea verde y él va a ser verde independientemente de la capa donde él se encuentre. Si yo selecciono, ahorita la capa que está activa, como ven ustedes aquí, es la capa ventanas, pero si yo selecciono el objeto, me va a decir, va a cambiar. Eso me está diciendo que ese objeto está dibujado en la capa Paredes, pero no tiene el color rojo de la capa Paredes porque yo seleccioné el objeto
Y aquí en las propiedades le dije que ese objeto iba a ser verde, o sea, le asigné un color específico. Entonces su color va a ser verde, ese color que le asigné, independientemente de la capa donde esté. Si yo quiero que ese objeto automáticamente tome el color de su capa, de la capa donde él se encuentra, entonces yo simplemente lo selecciono y aquí en el campo de color de las propiedades abro la flechita y en vez de decirle que sea verde o que sea rojo, le digo que el color va a ser por capa. En este caso, como está en inglés, dice by layer, pero eso significa por capa. Entonces hago clic allí y él, fíjense, ya tomó el color de su capa, el color de la capa donde él está, porque yo le especifiqué que su color va a ser el color de la capa. Bueno, de esa manera nosotros podemos trabajar las diferentes capas. Yo puedo simplemente, vamos a colocar los objetos en capas diferentes. Vamos a ponerle, para que se logre, se vea el efecto, vamos a ponerle colores y grosores diferentes. Vamos a ponerle a este objeto de aquí, vamos a ponerle magenta. Ok. Este objeto está en la capa 0, el círculo. Este rectángulo azul está en la capa 0, vamos a ponerlo en la capa puertas. Este rectángulo está en la capa paredes. Este vamos a ponerlo en la capa 0. Y este vamos a ponerlo en la capa ventanas. Ok. ¿Cómo puedo yo encender, apagar o encender una capa? Simplemente yo abro aquí el mismo cuadro el mismo cuadro de las capas, y yo a la capa que quiera apagar, simplemente vamos a suponer, selecciono la capa paredes y aquí este bombillito que tiene aquí, que lo tiene encendido, hago clic sobre él para que se apague. Y fíjense que el objeto que estaba en la capa, en esa capa, se apagó. Vamos a apagar otras. Vamos a apagar también la capa puertas. Fíjense que desapareció el objeto. No se ha borrado. El objeto está allí, solo que la capa está apagada. Yo puedo dibujar, hacer cualquier cosa. Aquí puedo dibujar cualquier cosa y eso no me va a afectar para nada los objetos que yo tengo en ese lugar que están apagados. Ahora vamos a encenderlos de nuevo. Lo vuelvo a encender y ahí están, ahí aparecen. Independientemente de lo que yo haya hecho, ahí están. Simplemente yo acá apago las capas cuando me conviene para que no me molesten. Hago lo que voy a hacer y cuando quiero las vuelvo a encender. Así como puedo apagar y prender las capas, también puedo bloquearlas. Si yo la bloqueo la capa paredes, esa capa, bueno, como su nombre lo dice, queda bloqueada. Yo no puedo hacer nada con ella. Este objeto es el que está en la capa paredes. Fíjense que yo lo toco, ni siquiera lo puedo seleccionar. No puedo hacer nada con él porque está bloqueado. Eso es para evitar accidentes de borrar cosas accidentalmente o deformarlas accidentalmente. Yo lo bloqueo y no puedo hacer nada con él. Ni siquiera lo puedo seleccionar. Pero abro la ventana nuevamente y lo desbloqueo y ya puedo trabajar con él tranquilamente. Ya puedo seleccionarlo de nuevo, puedo hacer lo que sea. También puedo congelarla, pero bueno, el congelamiento es prácticamente lo mismo que el apagar y encender las capas, no tiene mucha diferencia, entonces básicamente no vale la pena. Yo normalmente siempre trabajo es comprender y apagar las capas o bloquearlas. Bueno, por ahora eso es todo en cuanto al manejo de capas. Por favor, queden pendientes porque voy a poner las dos actividades para que entonces puedan realizarlas. Muy buenas noches, hasta luego.